Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. Un desarrollo tecnológico como el cine a su llegada a México y particularmente a San Luis Potosí a finales del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX terminó por convertirse en un espectáculo, pero en todo este tramo fue impactando en la sociedad y transformó la arquitectura, la traza, los espacios y la convivencia en una ciudad como San Luis Potosí. Acompáñenos a conocer la historia del cine y hoy tenemos como invitado al historiador Armando Hernández Suberville. Comenzamos, bienvenidos, bienvenidas. ¿Sabías que el cine en San Luis Potosí comenzó en una casa? A finales del siglo XIX, la modernidad llegó sobre ruedas y rieles. El ferrocarril no solo trajo comercio e industria, sino también una nueva forma de entretenimiento, el cine. Fue en 1896 cuando se proyectaron por primera vez imágenes en movimiento en la casa del empresario Paulino Almanza. Poco después el Teatro de la Paz abriría sus puertas al público para mostrar las primeras vistas animadas. Desde entonces, San Luis Potosí fue transformando sus espacios urbanos para adaptarlos al nuevo espectáculo. Aparecieron salones como el Rojo, el París o el Paté, que marcaron el inicio de una cultura cinematográfica que mezclaba arquitectura, modernidad y vida cotidiana. Estudiar cómo el cine se integró en la ciudad nos ayuda a entender cómo las tecnologías, los gustos y las dinámicas sociales transformaron a la sociedad potosina. Estos estudios nos permiten ver cómo el cine fue mucho más que entretenimiento. Fue identidad, negocio, expresión cultural y un reflejo de los cambios que vivía el país. El cine no solo iluminó pantallas, iluminó también nuevas formas de habitar la ciudad y de vivirla. Síguenos en redes sociales y conoce más temas como este. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos desde el Colegio de San Luis y hoy vamos a platicar de cine. Tenemos a un historiador que tiene un montón de detalles y que nos va a ir contando cómo se remonta este medio de comunicación, cómo ha impactado en las sociedades y que sigue fascinando. Es esta magia del cine y bueno, pues cómo se originó, cómo se vivió en San Luis Potosí a finales del siglo XIX y cómo ha ido impactando, porque todavía hasta nuestros días sigue causando cierta fascinación. Está con nosotros el doctor Armando Hernández Suberville, a quien agradezco que nos esté acompañando. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lidia, por la invitación al programa. Bueno, pues hoy vamos a tener entonces este tema del cine en San Luis Potosí. Y a ver, cuéntanos cómo llegó, cuándo llegó. Decía yo que a finales del siglo XIX tienen más o menos un año en que llegó. Sí, es muy pronto realmente la llegada del cine a San Luis Potosí. Se da en efecto a finales del siglo XIX, la última década, de los últimos años, 5 años del siglo XIX, que coincide precisamente con la llegada del cine a México. La llegada del cine a México que se da muy temprano, bueno, se da más bien muy pronto, no temprano, se da muy pronto con relación al desarrollo tecnológico. Al invento en sí. Al invento en sí. Uno de los primeros aparatos que se presenta en México es un aparato de Thomas Alva Edison. Y el invento causa mucho revuelo, pero no el impacto y no la aceptación, que esta es la parte importante, que va a tener a partir del interés del gobierno. Y pues recordemos que a finales del siglo XIX estaba don Porfirio Díaz gobernando el país. Y él tiene una visión pues muy particular respecto a cómo entender la modernidad, cuál es el
el país a seguir, cuál es el referente que quiere emular México, y este es Francia, ¿no? De manera tal que el invento de los Lumière, el cinematógrafo, es el que va a cobrar relevancia en México. Lo traen con toda la intención, como lo hizo Edison también en su momento, de estas compañías que fundan, de establecer pues comercio, ¿no? A vender aparatos, pero también empezar a vender vistas, porque es como se les llamaba, ¿no? Estos cortos que se grababan. Eran pequeñas películas. Pequeñas películas. Sin mayor producción. Sin mayor producción, a veces sí, con alguna producción. Por ejemplo, Edison tiene en Estados Unidos una compañía que se llama, si mal no recuerdo, Black Maria, y ellos graban, por ejemplo, charros mexicanos en Estados Unidos y nos los traen para vendérnoslos acá, ¿no? O graban la salida de un buque, la salida del tren, un pasaje cotidiano. Episodios de la vida diaria. Vistas, ¿no? Vistas, como les llamaban. Entonces, pues sí, las grandes, estos empresarios, porque son, además de inventores, son empresarios, pues lo que están buscando es justamente eso, abrir el mercado en otros lados. Y entonces, pues los Lumière mandan un comisionado, digamos, de la propia cadena a México. ¿Con Porfirio Díaz o en general? Claro, la estrategia además es muy buena, ¿no? Venir y presentarle, hacer una primera presentación al general Díaz de las maravillas de este invento, que tiene pues unas ventajas, digamos, tecnológicas respecto al invento de Edison, y pues ahí lo que termina sucediendo es que Díaz se maravilla, ¿no? De hecho, y además le pescó rapidísimo el impacto en la sociedad y el instrumento que le iba a significar a él en materia o en términos políticos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es nuestro primer actor. Claro. A ver, cuéntanos, ¿por qué fue el primer actor? Bueno, pues una de las primeras grabaciones, si no es que la primera grabación que se hace en México, pues es el paseo del general Díaz. ¿En el Paseo de la Reforma? ¿A caballo o algo así? Un paseo ahí a ¿O pie, caminando? Ajá, con el séquito, ya sabes, y todo, y el general, ¿no? Entonces, sentía que iba en los Campos Elíseos, yo creo, porque le encantaba Francia, ¿no? Claro, esta idea de todo lo afrancesado, y decir, bueno, pues la tecnología que se está utilizando allá, pues la vamos a implementar aquí. Entonces, después de que hay esa primera, digamos, presentación formal del cinematógrafo al general, a su séquito, después ya hay presentaciones al público amplio, ¿no? Y en esas presentaciones al público, pues ya lo que tenemos pues es el impacto, ¿no? El impacto que genera en una población, que dicen, bueno, pues el general Díaz ya lo vio, pues nosotros estamos formando parte de esa modernidad, ¿no? Entonces, resulta que el cine, de alguna forma, entendido como espectáculo, pero también como tecnología, se acompasa de los intereses políticos del gobierno en turno en nuestro país. Y luego, pues hay que recordar que la mayoría de las ciudades de nuestro país y las capitales de los estados de nuestro país, pues si la Ciudad de México quiere emular a París, el resto de las ciudades quieren emular a México. Claro, todos nos queríamos parecer a la Ciudad de México. Claro. Y entonces es bien interesante porque, por ejemplo, por ahí tengo un trabajo que ya hemos comentado, creo, en otro espacio, de estos sueños de papel, ¿no? Estos grandes proyectos para San Luis Potosí que se están dando a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, por supuesto bajo el gobierno porfirista, y
nuestra calzada de Guadalupe, que quería convertirse en nuestro propio Paseo de la Reforma, ¿no? Y casas estilo afrancesado, ¿no? Casas de estilo las cuales afrancesado, sobreviven todavía así muy es, poquitas. en Carranza, en la entonces Avenida Centenario. La Alameda, creo que también... La Alameda la reconfiguran como un paseo, así es. Para que se parezca al paseo que hacían en estos jardines del Paseo de la Reforma en la Así Ciudad de es, México. así es, los atrios de las iglesias de San Francisco, por ejemplo, que sigue siendo un paseo obligado de domingo para quienes visitan el centro. Pues toda esta manifestación de mobiliario urbano, de jardineras, de fuentes, todo es parte de esa misma idea de construcción, de transformación urbana y de construcción de una idea que tenía que ver con lo que significaba Francia en ese momento, ¿no? Esa Europa de los grandes jardines, de los paseos, de los carruajes, los vestidos, en fin, las modas, ¿no? De las mujeres, de los hombres. Exactamente. Entonces, pues imagínate, aquí en San Luis, pues se busca también traer esa misma tecnología, y el primero que lo trae es al siguiente año, esto es más o menos 1896, el siguiente año que se presenta en Ciudad de México, o a los pocos meses, ¿no? Ni siquiera se cumple el año. Hay un empresario potosino que además está metido en la política local, que se llamaba Paulino Almanza. Y Paulino Almanza lo que hace es comprar no un cinematógrafo, sino un kinetoscopio, que era el nombre del aparato de Edison. Se trae el kinetoscopio acá a San Luis. Acá a San Luis, y de igual forma hace una presentación para sus allegados, para sus amigos, un poquito el mismo reflejo, ¿no? El mismo modelo que se hizo con Porfirio Díaz. Y se presenta, y de alguna manera lo que se busca también es decir, esta es la tecnología y puede significar negocio, ¿no? Porque lo presentan los hombres los comerciantes, los hombres de la banca, los hombres de dinero, los políticos. Pues los líderes del momento. Los líderes del momento, que son los que pueden invertir, ¿no? Entonces, ¿ya había llegado, perdón, para entonces algún cine establecido como tal en la Ciudad de México? No, un cine establecido como tal no, porque si bien hay salones, se empiezan a comprar máquinas, ¿no? Aparatos más bien, y el tema es que, bueno, hay que estar comprando las vistas. Y por eso es bien interesante. En Ciudad de México ya, digamos que empieza a moverse un poquito la maquinaria para que se formulen espacios, pero tampoco es que se conociera bien la tecnología. Y es una tecnología que va avanzando, que va modificándose, que va transformándose, un día sí y otro también. Sí, que está cambiando constantemente. Así y es un desarrollo tecnológico que se modifica muy rápido. ¿Y qué tenemos nosotros? Teatros. Te vamos a dejar ahí en pausa porque vamos a seguir después de este corte que hagamos, y regresamos para seguir platicando con el historiador Armando Hernández Uberville, quien nos está contando la historia de cómo llegó el cine a San Luis Potosí y, bueno, pues este paso a paso, ¿no? Desde este desarrollo tecnológico, cómo se fue convirtiendo en un espectáculo, pero también en un instrumento político, porque al final, bueno, pues quienes eran los que ejercían el poder económico, político, social, pues tuvieron un papel importante en este desarrollo. Hacemos un corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando con el doctor Armando Hernández Uberville, historiador acá en el Colegio de San Luis, y vamos a seguir platicando sobre la llegada del cine a San Luis Potosí, cómo fue que llegó, quiénes dieron los primeros pasos. Ya nos platicaba antes del corte que un político, si mal no entendí, Paulino Almanza, es quien empieza como a traer este desarrollo tecnológico que para la época pues debe haber sido un gran avance
y que poco a poco, ya nos platicará nuestro invitado, cómo fue penetrando en la sociedad potosina. Pues sí, te decía en el bloque anterior que se trae la tecnología, pero pues hay un problema. Es una tecnología... que pronto se hace vieja, ¿no? Me imagino. Sí, se hace vieja, pero además, ¿sabes qué? Como todos los grandes inventos, empiezan enormes. Son unas cosas enormes, pesadas, complicadas, poco prácticas, porque se está modificando sobre la marcha. A ver, vamos a ponerle esto, quitémosle esto, tal. ¿Cómo se mueve el cine? Pues se mueve gracias al ferrocarril. Si no hay ferrocarril, ¿cómo traslado las pesadas máquinas? ¿Cómo traslado? O sea, nosotros ahora en una USB tú puedes tener una película, pero hasta hace unos años todavía veías los carretes enormes de cinta, de película, cuando íbamos tú y yo al cine. Entonces la única forma de llevarlo es a través del tren. Entonces no podemos entender nosotros el desarrollo del espectáculo sin el tren. Porque pues antes, ¿a dónde iba la gente? Pues al teatro, ¿no? A la carpa. Y el teatro en la carpa pues sí necesita la gente trasladarse, sí necesita... Y antes del tren pues lo hacían en carretas y se acabó, ¿no? La transhumancia del espectáculo. Bueno, el cine no es diferente. No es diferente porque es lo que se conoce y es la forma de llevar, insisto, una tecnología tan compleja, tan pesada, tan nueva, y solamente se puede mover a través de las ruedas del ferrocarril. Entonces, ¿no eran como cines portátiles? Exacto, exactamente. Entonces lo que empezamos a ver nosotros al principio, pues Paulino Almanza, un hombre que tiene dinero, pues se puede comprar su aparato, ¿no? Y traerlo para su casa. Pero ya un aparato más complejo para proyectar al público, pues tiene que ser trasladado por empresarios que ven en esto un negocio, un posible negocio, y empiezan a comprar aparatos y empiezan a comprar vistas. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues primero encontrar un lugar donde proyectar. Y si te digo que van viajando en tren, pues entre más cerca de las vías, mucho mejor. Entonces lo que encontré fueron dos espacios muy interesantes. El primero es un espacio que era una carpa de novedades que le llamaban, que se encontraba más o menos donde ahora está el edificio de seguridad por Eje Vial, en esta plaza que creo que ahora le llaman plaza o se llama Plaza del Mariachi. Por esa zona. Pues muy cerca de la estación del ferrocarril. Exactamente. Entonces no les costaba tanto el traslado, porque tenían que rentar, pues, para poder mover el aparato y ponerlo, montarlo. Y en una carpa, literalmente, como una carpa. ¿Carpa de circo? Como una carpa de circo, pero pues muy precaria, con algunos banquitos para asiento. Y ahí se proyectaba sobre una sábana, sobre una tela, se proyectaba. Y la otra, si el empresario tenía un poquito más de dinero y de capacidad de negociación y suerte también, si encontraba una fecha libre en el Teatro de la Paz o en el Teatro Alarcón. Entonces imagínate que esas primeras presentaciones se hacen en teatros. El teatro no estaba diseñado para una tecnología de ese tipo, para nada. Entonces, pues tenías que improvisar instalaciones eléctricas, correr el riesgo, porque estos aparatos pues eran muy peligrosos. O sea, estás hablando de películas, por ejemplo, que estaban llenas de nitrato de X cosa, los químicos propios de la película. Que eran altamente inflamables. Y luego con las improvisaciones eléctricas que se iban haciendo para poder conectar, una chispita bastaba para que aquello se incendiara. Entonces, no eran poco frecuentes, tristemente, los incendios causados por los primeros aparatos de cinematografía. Y
tú ves las crónicas, los periódicos de la época, y allá en Monterrey ya se prendió el teatro fulano de tal porque el controlador del aparato del cinematógrafo no logró apagar el fuego y tal, y se prendían, moría gente, morían los propios proyectores. Entonces es una eran cosa... tragedias, porque en Europa también estaban ocurriendo, en Francia no se diga. Exactamente. Entonces en todos lados lo estás viendo porque es una tecnología que digamos irrumpe en el mercado y se va transformando al mismo tiempo, o sea, va cambiando. Se van adaptando, ¿no? Las condiciones. Y entonces es muy interesante que, bueno, en términos espaciales, que es lo que a mí me ocupa en mi quehacer, en términos espaciales, pues no cuentas con espacios para ello, no tienes lugares adecuados para ello, y se tienen que empezar a generar esos nuevos espacios. Entonces, la tecnología del cine, como es, digamos, lógico pensar, lo que hace es también transformar el espacio, lo que hace es generar una nueva necesidad arquitectónica, y aparece la tipología del cine. El cine como tal, pensado como tal, para poner los aparatos, para poder sentar a la gente, etc. Imagínate tú en el teatro. ¿Dónde pones el proyector? ¿Dónde pones el proyector? Y luego el tema que hablabas hace un momento de la moda, ¿no? Hay crónicas padrísimas, Lidia, también de periódicos de la época donde se está quejando la gente. Es que las señoras van con sus sombreros y no nos dejan ver nada. Claro, ¿sí? Y los vestidos anchos. Y sus vestidos. ¿Y dónde las sentabas? Porque ¿a qué vas al teatro? Vas a ver una obra, ¿no? Pero para la época era todo un acontecimiento social. Ibas a lucir tus mejores telas, tus mejores diseños, llegaditos de París. Exacto, tú vas a ver una obra, pero de fondo vas a ser visto. Es el acto de ver y el acto de ser visto. Entonces eso vas al teatro, pero también eso vas al cine. Es que eran rituales sociales entonces, bueno, siguen siendo, sigue habiendo muchos, pero eran rituales sociales. Y eso fue lo que se perdió del cine. Justamente eso es lo que se perdió, esa ritualidad tan interesante que después ya más adelante que te platique de los primeros cines, cómo conviven espacios dentro del cine que son espacios de sociabilidad, son espacios para la convivencia y para la construcción de una idea y de un sentido de pertenencia. Había relaciones ahí sociales, políticas. Que se van a ver reflejadas en la ubicación de los primeros cines. Ahorita nos platicas de eso. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir conociendo esta historia del cine en San Luis Potosí. Los vamos a dejar en una cápsula. Ustedes saben que tenemos en YouTube algunas colaboraciones que en los últimos meses hemos hecho con el doctor Cándido Aguilar, quien nos ha compartido pues varias historias del cine. Hoy los dejamos con esta información que tiene que ver con el paso de los mexicanos en los Óscares, este premio que bueno pues sigue fascinando por la magia que aporta el cine y bueno pues que a lo largo de los años ha permanecido. Pero regresamos con eso, hacemos la pausa y regresamos. Hola, mi nombre es Cándido Aguilar y en esta ocasión les voy a hablar de el cine mexicano en los Óscars. Esta estatuilla de aproximadamente 34 centímetros tiene una historia muy interesante que está pegada, por supuesto, al cine mexicano. Uno de los, digamos, grandes hitos que ha tenido el cine mexicano es que se haya rumorado desde la prensa mexicana de El Universal y El Excelsior que Emilio el Indio Fernández, este actor mexicano muy singular del cine mexicano, haya sido motivo su figura masculina para que pudieran esculpir esa estatuilla del Oscar. Pero poco después, entrada la década de los 50, comienza a haber una serie de nominaciones
para los Oscars. Sin embargo, muchas de estas nominaciones no tuvieron ese éxito esperado. Una de las grandes nominaciones, sin lugar a dudas, fue la de Katy Jurado en 1955, gracias a su participación como actriz de reparto en la película Broken Lance. Sin embargo, no tuvo éxito. En la misma década de los 50, uno de los grandes íconos del cine nacional, pero que experimentó casi toda su carrera en Estados Unidos, que fue el caso de Anthony Quinn. Anthony Quinn, en 1953, gracias a su participación en la película Viva Zapata, obtiene un primer Oscar, mismo que se va a repetir en 1956 en la película Loss of Life. Asimismo, tiempo después, en la década de los 60, hay otra nominación, que es el caso de la película de Macario. Esta película fue nominada en 1961, pero de igual forma no tuvo éxito y no logró obtener la estatuilla. Pero también aparece una figura femenina, que es el caso de Beatriz de Alba, que va a tener una nominación por mejor maquillaje en la película Frida del 2002. Y asimismo, siguieron habiendo nominaciones, pero digamos que la segunda que va a tener un gran éxito es, sin duda alguna, la de Lupita Nyong'o. Ese papel fabuloso que desempeña en la película 12 años de esclavo la va a llevar a la alfombra roja hasta ganar ese tan ansiado premio en el 2014. Y del 2014 hasta el 2019, México va a tener una presencia significativa, empezando porque el fabuloso Tridente mexicano va a empezar a obtener grandes premios en su calidad de directores. Este Tridente, que entre el 2016 y el 2019 van a empezar a tomar forma como los grandes directores al obtener la estatuilla ansiada. Es el caso de 2016 con la película El Renacido, en el 2018 con la película de La Forma del Agua y en el 2019 con la película de Roma. Y asimismo se va a sumar una figura muy importante, que es el caso de Lubezki. Va a llegar a tener nominaciones y ganarlas en los Óscares a partir de esta fotografía con gran proyección, como el caso de Gravity, el caso de El Renacido también. Bien, estamos de regreso y vamos a ir platicando pues, de la historia del cine, cómo llegó a San Luis Potosí, y la verdad es que este acontecimiento pues, ya nos irá explicando nuestro invitado de hoy, cómo ha impactado social, política y económicamente en los lugares. Es un desarrollo tecnológico que como todos los desarrollos que irrumpen en la vida de las sociedades, pues llegan para transformarla. Y bueno, pues precisamente de eso estamos platicando, porque a usted y a mí nos puede parecer muy común el cine, porque ya nacimos con toda esta industria, porque se ha convertido en una industria, pero créanme que a partir de su descubrimiento, de su desarrollo, de estos primeros años de existencia, pues irrumpió en grupos sociales en donde se recibió de muy diversas maneras. Y bueno, pues al parecer aquí en San Luis sí nos gustaba el cine. ¿Sí nos gustaba el cine? Sí gustaba, y fíjate que esos primeros años, o sea, estamos hablando de más o menos 1898 a 1903, por ahí, seguimos con esta dinámica de los empresarios trashumantes, ¿no? De los empresarios que están viajando con sus máquinas y demás. O sea, llevaban el cine a una ciudad y a a una otra. Ciudad, a otra, y luego te encontrabas a los mismos personajes, o sea, muchos de ellos también extranjeros, que lo mismo está en una temporada en San Luis, hasta que ya todo el mundo vio las mismas vistas 1, 2, 3 veces, y se aburre, ¿no? Que eso también empieza a ser bien interesante. Y pues ya se mueve, no sé, a Aguascalientes, se mueve a Zacatecas, y los encuentras... A donde el tren los llevaba, A donde supongo. el tren los llevaba, exactamente. ¿Y cuánto costaba entrar? ¿Tienes el dato, más o menos? Sí, más o menos costaba $1. Pues estaba caro para la época, ¿no? No cualquiera podía pagar $1. Dependiendo de si ibas al teatro, ¿no? Ah, ya.
Y si ibas a una carpa te costaba 20 centavos. Ah, ok, el espacio físico Sí. también importaba. Y luego, sí, por supuesto. No es lo mismo ir al cine de la plaza que está acá al poniente que ir a la que está allá en el oriente. Todavía es una cuestión de precios. Es una cuestión de precios y es una cuestión de dinámicas sociales. Y lo que descubrí fue bien interesante porque si nosotros vemos, bueno, te termino de contar, más o menos hacia 1903 empiezan ya a formularse espacios de fijo, ¿no? Que estos espacios de fijo, insisto, no son espacios adecuados, o sea, es la casa de fulano de tal rentada como espacio para cine, para salón de cinematógrafo, que era Así le llamaban. era el nombre que se le daba. Y se abrió un nuevo salón de cinematógrafo en tal calle, entonces en tal edificio, en tal dirección. Y pues lo que hacían era en una sala como esta, pues montar el aparato, montar unas bancas, la gente veía. Pero pues carecían de sanitarios, carecían de ventilación, entonces imagínate todos los problemas que había. Y ahí empiezas a ver que el cine se empieza a convertir, o el espectáculo de ir a presenciar una grabación, se empieza a convertir al mismo tiempo en un espectáculo demandante. Porque si me vas a invitar a que pague para ver una vista, pues debes de darme también comodidad para que yo pueda apreciarla. Sí, porque estoy pagando. Estoy pagando. Entonces les llamaban tandas también, o sea, una tanda de 10, 15 vistas, de 4 minutos cada una, por ejemplo. Entonces, imagínate, ya tenemos 15 vistas de 4 minutos, ya me tienes 60 minutos ahí. Ya me dio sed. Ya me dio sed, ya quiero pararme, estirarme, tal, ¿no? Entonces, más una sociedad que era la que decía, pues yo puedo pagar. Entonces empezamos a ver que los primeros salones de cinematógrafo se empiezan a ubicar ya no con relación al tren, ¿no? A la vía de tren, que seguía siendo, por supuesto, ¿Un factor? un factor determinante, pero también con relación a dónde se mueve la sociedad en San Luis Potosí. Y estás viendo, bueno, estás hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, el centro histórico es donde se mueve, pero no en todo el centro histórico. Se mueve en una zona del centro histórico, nada más. Entonces, y ahora regreso a lo que te quería comentar hace un momento. Si tú divides la ciudad de San Luis Potosí en un eje oriente-poniente, nuestro eje norte-sur se parte en dos. ¿Y en dónde se parte ese eje? Y es una división que, si nos remontamos a la Traza fundación original misma, pues vamos a encontrarle el sentido. ¿Dónde está el poder político y el poder religioso? Está en unas cuantas cuadras. Lo que hoy es el centro histórico, El donde centro estaba... histórico. Si tú te pones en Álvaro Obregón y recorres hacia el sur, pues vas a llegar máximo hasta Madero. Y por el otro lado va a estar cerrándote, digamos, el espacio, la Plaza del Carmen, y del otro lado lo estaría cerrando la Plaza de la Compañía. Y ese es un circuito perfectamente identificable, donde ves poder político y poder religioso. Si tú te vas más allá de Álvaro Obregón, digamos sobre Hidalgo actualmente, pues vas a empezar a ver las zonas del comercio. Y ahí tenías la Lóndiga, pero ahí tenías el mercado, hoy llamado Mercado Hidalgo, antes Porfirio Díaz, y está la famosa zona del Rebote y el mercado de las Tunas,
y la zona de los... ¿Guaracheros? Donde están los guaracheros, y que toda esa zona de los guaracheros y del Mercado Hidalgo y de la Alhóndiga era la zona de los mesones, es decir, la gente que viene de paso. Y el comercio no para las élites, o sea, el comercio, comercio del pueblo. Ajá, es de donde yo mando que digamos, una élite la local élite... dice, yo te mando al mercado para que compres, ¿no? No la pisaban ellos. Yo no voy Claro, para no se allá. metían ahí las élites económicas. Y con el ferrocarril y con los servicios de hospedaje, como los mesones y tal. Acuérdate que con la llegada del ferrocarril aparece también la primera tipología de hotel, que es el Hotel Progreso. Hoy es un city, ¿no? Ya de cadena. Sí, y ahora es un hotel de cadena, así es, pero es el primer hotel de San Luis Potosí. Entonces, la gente que viene de paso, ¿a dónde va? Bueno, pues viene de paso porque tiene intereses comerciales, porque viene a comerciar, porque viene a vender, viene a comprar, etc. Entonces, es una zona muy particular. Entonces, los primeros cines se concentran, o las salas de cinematógrafo se concentran en el centro político, religioso, social, porque es donde se mueven las élites. ¿Hay registro de dónde estuvo el primer cine? Hay registros donde estuvieron los primeros cines, sí. ¿Dónde estaban? En el libro que me publicará, espero que este año, la Secretaría de Cultura, doy justamente, entre otras cosas, una referencia con mapa en mano de dónde se ubicaban esas primeras salas de cinematógrafo. Más o menos. Y había varias. Por ejemplo, había una sala de cinematógrafo que se puso en el edificio Ipiña, una que se puso a contraesquina de Palacio de Gobierno, una que se puso donde ahora está y que tuvo su historia, la ahora Plaza de la Computación. Plaza de la Tecnología. Plaza de la Tecnología, que es donde estuvo el Cine Otón, y que, bueno, pasó por varios nombres, el París, etc. Y sobre la calle Hidalgo también hubo algunos cines, sobre Álvaro Obregón mismo, sobre la plaza de San Juan de Dios. Y luego ahora acabo de recordar una cosa maravillosa, porque algunos empresarios que traían los aparatos, porque la transhumancia siguió existiendo, ¿no? Se seguían poniendo carpas y demás. Pues algunos empezaban a proyectar en la pared. Imagínate qué cosa tan maravillosa. Estás tú en el centro, en tu paseo en Plaza de Armas, y de pronto hay una proyección de anuncios. Y pedían permiso, ¿no? Dame permiso, gobierno, al ayuntamiento, para proyectar sobre el muro de catedral. O proyectar sobre el muro de los edificios. Sobre y todo, la gente que iba por ahí pasando, pues maravillada. Veía alguna vista, veía algún anuncio. Una compañía de tabaco fue buenísima, porque a donde iban ya tenían pagada publicidad. Esa es otra cosa bien padre, que empieza a aparecer la publicidad asociada al cine, ¿no? Entonces ponían los anuncios en la calle, ahí en la zona de los guaracheros, en la zona que ya es el norte del centro histórico. Ahí no funcionan los cines, no ponen salas de cinematógrafo. Pretenden poner una que se llama el Salón Popular. Imagínate, ya desde el nombre, dicen, si cuesta 20 centavos allá, o sea, unas 3 cuadras, aquí va a costar solamente 5 centavos. Para que la gente también de este lado, y ellos hacen la referencia, no estoy haciendo el distingo yo, para que la gente de este lado también pueda tener acceso a este maravilloso desarrollo y descubrimiento, ¿no? Y entonces ponen ahí proyecciones de cigarros, y pasaban señoritas vendiendo cigarros entre la gente. Entonces la mercadotecnia también empieza a evolucionar, y es padrísimo darte cuenta de cómo en las referencias aparece esto. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Los vamos a dejar con una cápsula que tiene que ver con el trabajo que ha tenido el Colegio de San Luis a través del Centro de Documentación, y es que el cine tiene una fascinación y una magia especial que, bueno, pues a muchos nos sigue sorprendiendo y gustando. El Colegio de San Luis alió hace algunos años con la Cineteca Alameda y se registró el rescate digital de algunos carteles de una etapa específica del cine mexicano. Los dejamos con esta información, hacemos la pausa y continuamos.
El cine en México ha sido un elemento vital para comprender y reflexionar sobre los procesos sociales a lo largo de la historia. Desde las ciencias sociales y humanidades, el cine es valorado como un espejo que refleja las luchas, transformaciones y aspiraciones de la sociedad mexicana. A través de sus historias, personajes y escenarios, el cine no solo entretiene, sino que también documenta y cuestiona realidades, contribuyendo a un mayor entendimiento de nuestra identidad y cultura. Es una herramienta poderosa que visibiliza problemas sociales y genera conciencia, ofreciendo una perspectiva única sobre las dinámicas que han moldeado al país. En línea con este enfoque, el Centro de Documentación del Colsan desarrolla un proyecto clave para el rescate, protección y difusión del patrimonio documental de San Luis Potosí. En este proyecto se han digitalizado y resguardado más de 13,000 carteles de cine mexicano, los cuales han sido presentados en exposiciones y eventos culturales, preservando así un importante legado visual que contribuye al conocimiento y la difusión de nuestra historia cinematográfica. Conoce este y otros proyectos del Colegio de San Luis en nuestra página web. Bien, estamos de regreso y estamos platicando con el historiador Armando Hernández Uberville, que nos tiene aquí en Ascuas porque no termina de decirnos dónde estaba el primer cine físicamente. Ya nos contó ahorita que había algunos, dónde estaban ubicados. Este de la contraesquina del Palacio de Gobierno, pues yo lo ubicaba como un cine más o menos reciente, que mi papá me contaba, que era el cine azteca, pero resulta que no es tan reciente. Yo pensé que era como de los 70s, 60s, pero dices que es más antiguo, ¿no? Sí, es de los años 20, es de 1928, ese cine azteca. Y los primeros salones ya formales, ya con más intención de funcionar como cines. Porque déjame te digo que el ayuntamiento también pone un reglamento para los cinematógrafos, debe de contar con tales cosas de seguridad, etc., sobre todo cuestiones de seguridad, ¿no? Entonces lo deben de seguir para poder abrir. Y nosotros encontramos un periodo, digamos, de prosperidad, auge. Cierto auge entre 1906 y 1908, que es cuando se abren la mayoría de las salas de cinematógrafo en San Luis Potosí. De los primeros son dos. El Salón Palacio, que ese es de 1906, ese se abre, se llama Palacio porque justamente es donde está el Palacio Monumental, justo a un lado del Palacio de Gobierno. Ese es un edificio muy interesante que diseña un canadiense de nombre Henry Guindon, y es muy interesante porque es de los primeros edificios pensados multifuncionales, ¿no? Entonces, abajo son oficinas, tiendas y arriba departamentos. Algo parecido al proyecto también del Ipiña, que tiene el mismo sentido. Y ahí se monta uno de las primeras salas, que es el Salón Palacio. Y el mismo año, no tengo claridad de cuál fue primero de estos, estaba el Imperator, que ese se puso en el Ipiña, precisamente, ¿no? Entonces, y luego empiezan a aparecer unas cosas padrísimas como el Salón Rojo, ¿no? Sobre esta calle que te decía, sobre Hidalgo, empiezan a ponerle nombres como los salones de cinematógrafo en Ciudad de México. Uno de los más famosos era el Salón Rojo. Y sí, la decoración era roja y tal. No tengo claridad de por qué les ponían nombres de colores, pero era el Salón Rojo, el Salón Dorado, el Salón tal. En San Luis quisieron emular, hicieron más o menos el tercer salón, le quisieron emular el nombre, dijimos el Salón Rojo. Al maestro no, porque hubo un incendio y tal, le cambian el nombre y le ponen Salón Dorado, y también al poco tiempo truena. Entonces, imagínate, todo eso está además desplegando
reacciones en la prensa, ¿no? En el estandarte, pues, tú ves referencias, pero también en otras impresos de la época empiezas a ver nuevo salón, el salón nuevo. Y el salón nuevo muda al Salón París, y el Salón París muda después al Cine Otón, ¿no? Y van dándole estos nombres, a veces van cambiando unas 3 cositas al interior y le ponen un nombre nuevo como para decir esto es otra cosa, ¿no? Pero el espacio sigue siendo el mismo. El espacio sigue siendo el mismo. Y luego pues está el problema. Fíjate, te estoy dando 1906-1908, que es el periodo de éxito y auge en la apertura de cines, de salas de cinematógrafo en San Luis. Se atraviesa la revolución. Ah, claro. Se atraviesa la revolución y yo te decía al principio, pues el cine viaja en tren. ¿Y cuál es el principal medio de transporte de los revolucionarios y de los federales? El tren. Es la máquina de guerra, la maquinaria de guerra. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos cines que empezaron a abrir por esas épocas, como el Teatro Cine O'Farrill, que estaba en Álvaro Obregón, donde ahora está más o menos entre Hidalgo y Morelos, donde está un banco. Ahí estaba el Cine O'Farrill, un edificio fantástico. Entonces aparecen cines como esos, se les atraviesa la revolución y pues, ¿qué proyectan? De pronto llegaban alguna cosita por ahí y por allá y quien tenía la novedad era el que tenía éxito. Y entonces es bien interesante ver esa transformación que se irrumpe por la revolución y lo que está dura. Y luego, pues ya una vez medio calmadas las aguas, el cine también es un espacio de escape. Y aquí quiero hacerte un comentario que me parece interesante. ¿Cómo transforma el cine? Te decía que se pone en un espacio muy específico, ¿no? Y está destinado a un público muy específico. En el norte siguen sin tener éxito los cines. La gente, los empresarios simplemente no ven que sea un negocio, porque tienen que bajar mucho los costos y eso implica que no tenga un espacio adecuado. No le voy a invertir, ¿no? Entonces, el cine se concentra ahí y transforma la vida, también la vida nocturna. Imagínate cuando empiezan a poner marquesinas. Tú hablabas del Cine Teatro Azteca. El Cine Teatro Azteca es el primero que además pone equipo de audio para ya las películas sonoras. Imagínate que eran vistas mudas y contrataban ahí unos músicos para que estuvieran tocando algo, ¿no? Edison, que bueno, pues era genial como comerciante, ya no voy a hablar como inventor porque se tienen muchas dudas respecto de eso. Inventó cosas maravillosas, por supuesto, pero también se robó muchas patentes. Pero en algún momento su kinetoscopio lo combinó con el fonógrafo para que tuvieran audio, ¿no? Pero imagínate el cine azteca, para ir cerrando esta idea. El cine azteca, 1928, lo manda a construir Lazo de la Vega, con toda esta idea ya de una arquitectura prehispánica o prehispanizante, muy local, muy Estamos en el nacimiento del nacionalismo. Del nacionalismo, exactamente. Y de pronto las marquesinas iluminadas, salir en la noche en 1928 ya con iluminación en la ciudad y ver esa marquesina con luz, cambia el sentido de la ciudad. Otro impacto social. Otro impacto social. Y entonces, pues si es la vida de noche, es donde estoy, y luego los vehículos, todo empieza a jugar para transformar el concepto que tenemos de ciudad, que es a mí, insisto, lo que más me interesa, cómo vamos transformando la ciudad a partir de los elementos que la van modificando en apariencia de forma muy mínima,
pero que en suma se convierten en grandes hitos transformadores de lo que son las ciudades, en este caso San Luis Potosí. Entonces empiezan a aparecer el Azteca, empieza a aparecer el Alameda, ¿no? Que, bueno, pues con esta misma idea, 40 y tantos, ¿verdad? 1940 y tantos. Empiezan a modificarse el Otón, y si te fijas, todos están ahí en el centro, el O'Farrill, todos están ahí. Y los primeros cines que van a aparecer ya en el norte, pues será el Cine Potosí, el Cine Hidalgo, etc. Y sabemos en qué terminaron. Entonces... Pues quebrados, ¿no? Quebrados, en cines de poca monta, digamos, con películas muy cuestionables, etc. Entonces, hasta la llegada de las grandes cadenas, si tú lo recuerdas, cuando éramos niños, tú y yo, el cine estaba en el centro. El cine más lejos era el Cine Avenida, de 1947. Era el más lejos. Y solo hasta los años 70, Es que lo que te iba a decir, a mí me tocó el Plaza Fiesta. Ajá, solo Yo hasta ese los es el cine 70s, que iba. 80s estaba Plaza Fiesta, el San Luis 70, el Plan de San Luis, que era el de Plaza Fiesta. Y es cuando empieza a salirse un poco Del centro. del centro. Porque era una lógica que seguía la ciudad, la Seguía dinámica de operando, la ciudad. exactamente. ¿Hacia dónde crece la ciudad? Crece hacia el poniente. ¿Y hacia dónde empiezan a aparecer estos cines? El San Luis 70, Los Gemelos, Claro. etcétera. Hacia el poniente. Hacia donde estaba creciendo la Hacia ciudad. donde estaba creciendo la ciudad. Híjole, pues ya se nos terminó el tiempo. Vamos a tener que hacer una segunda parte. Toda esta información va a estar en tu libro, ¿no? En Así que es. fue premio de historia en el certamen 20 de noviembre y que se va a convertir en una publicación. Y en cuanto esté lista, aquí se la presumimos. Armando, muchas gracias por habernos acompañado. No, al ¿Algo contrario. más con lo que quieras cerrar a manera de conclusión en esto del cine? Pues miren que el cine cambió muchísimo, se despersonalizó. Creo que eso es interesante. No alcanzó a comentarse el día de hoy, pero estos cines tenían su bar, su café, su sala de estar, etcétera, porque lo que se buscaba además era generar espacios de convivencia. Hoy en el cine, pues sí, hay algún cafecito por ahí, pero es algo rápido. Tú vas, entras, ves tu película Y con lo único que convives es con lo que tienes al lado o con quien decidiste ir. Exactamente. No es el espacio del negocio, no es el espacio del intercambio, no es el espacio de socialización, como se pensó en esta sociedad. Porque bueno, somos una sociedad muy diferente, que vive en la inmediatez y que vive en la rapidez, a diferencia de aquellos hombres. Pero bueno, también parte de ello ha impactado las salas y cómo concebimos ahora el cine. Pues muchísimas gracias, la invitación está abierta y seguramente podemos generar más información y otros materiales aquí a través de los espacios de comunicación que tenemos en el Colegio de San Luis. Gracias, soy Lidia Huache, pásela muy bien, nos vemos en el próximo episodio desde aquí, desde el Colegio de San Luis en Hablemos. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Todo listo para comenzar la Cátedra Primo Feliciano Velázquez 2025. Aproximaciones a la historia global y local de la América Hispánica. De mayo a septiembre con participación del Dr. Antonio Ibarra. Consulta el calendario de sesiones en nuestras redes sociales. Te esperamos en el segundo módulo del seminario Saberes de Origen Textil, con su próxima sesión el 28 de mayo a las 17 horas por Zoom y redes sociales del Colsan. Se realizará la siguiente sesión del seminario Dinámicas Socioambientales, los casos de Mezquitic y Ahualulco, el 27 de mayo a las 17 horas en la sala de videoconferencias 1 del Colsan. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.